Durante décadas se movió en silencio, sin discursos grandilocuentes, sin aplausos, solo pasos calculados, en la sombra. Fue espía antes que político, y mucho antes que presidente, ya era un estratega del poder. Hoy, sus decisiones paralizan mercados, provocan guerras y redibujan fronteras. Su rostro está en portadas, su nombre en todas las conversaciones. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo pasó de ser un agente del KGB sin carisma a convertirse en una de las figuras más temidas del siglo XXI? Quédate hasta el final y entenderás por qué nadie puede detenerlo. Bienvenido a Histotrama. En el capítulo de hoy nos adentraremos a la vida de Vladimir Putin, del espía silencioso al hombre más poderoso y temido del siglo XXI. Leningrado, 1952, una ciudad que no olvida. Años después del sitio nazi más brutal de la historia, los edificios aún muestran cicatrices. Las calles están heladas y los corazones también. Aquí nace un niño pequeño, frágil, de mirada inquieta. Su nombre, Vladimir Vladimirovich Putin. Su familia lo perdió todo durante la guerra. Su hermano mayor murió. Su madre sobrevivió a duras penas. Su padre, un veterano herido en el frente. Putin creció en un apartamento comunal sin baño privado, sin agua caliente, rodeado de peleas y vigilancia. Desde pequeño aprendió a sobrevivir, a observar, a no confiar, a devolver los golpes más duros con el doble de fuerza. En su adolescencia practicó judo, no solo para defenderse, sino para controlar, para dominar, porque entendió que el poder no era para los más fuertes, sino para los más disciplinados. A los 16 años ya había tomado una decisión. Quería entrar al KGB no por patriotismo, sino porque era el lugar donde estaba el verdadero poder, el invisible, el que decidía sin hablar. La Unión Soviética estaba en su máxima rigidez. El control lo era todo. Y Putin, silencioso y metódico, comenzó a destacar. Ingresó a la Universidad Estatal de Leningrado en Derecho, pero ya tenía un objetivo más grande: convertirse en un espía del Estado. No quería aplausos, quería influencia, quería saber, y que nadie lo supiera. A los 23 años, con un título en Derecho bajo el brazo, Putin se convirtió oficialmente en agente del KGB. No fue destinado a Moscú. Fue enviado a la sombra, a la Alemania Oriental comunista. En Dresde, una ciudad gris, silenciosa y vigilada. El joven espía soviético no portaba armas, ni operaba como James Bond. Su misión era más peligrosa: observar, influenciar y reclutar. Durante casi una década, Putin perfeccionó el arte de pasar desapercibido. Hablaba poco, sonreía menos, pero escuchaba todo. Para él, el mundo no era un campo de batalla, era un tablero, y cada palabra, un movimiento. Pero en 1989, el tablero estalló en 1000 pedazos, el muro de Berlín cayó, y con él todo el sueño soviético en Europa Oriental. Putin presenció cómo la multitud derribaba el muro con martillos y consignas, y supo, en ese instante, que algo más profundo se desmoronaba: el respeto por el poder soviético. En su oficina del KGB en Dresde, pidió instrucciones. Moscú no respondió. El centro del poder, al que juró lealtad, se había quedado mudo. Putin salió de Alemania sintiéndose traicionado, humillado, y juró que, si alguna vez tenía poder, jamás permitiría que Rusia volviera a ser ignorada. Regresó a Leningrado, donde empezó a asesorar a Anatoly Sobchak, alcalde liberal. Pero mientras Sobchak hablaba de democracia, Putin planeaba estabilidad, orden, silencio. Como en el KGB, la Guerra Fría había terminado, pero para él, la verdadera guerra apenas comenzaba.
1996. Rusia es un gigante herido. La Unión Soviética ya no existe, pero sus escombros todavía pesan en el alma del pueblo. La economía colapsa, la corrupción se desborda y la gente ya no cree en nada. En este caos, un hombre gris, sin carisma, sin escándalos, sin titulares, empieza a moverse. Putin, exespía, silencioso, preciso, se convierte en jefe adjunto de la administración presidencial de Boris Yeltsin. Muchos no recuerdan en qué momento apareció, y eso es exactamente lo que él quería. Entre 1997 y 1998 asciende rápido, demasiado rápido. Se gana la confianza del círculo íntimo de Yeltsin. No habla mucho, pero cuando lo hace es directo, eficiente y leal. 1999. Boris Yeltsin está enfermo, viejo, impopular. Rusia necesita una figura fuerte, pero nadie quiere el trono roto del Kremlin. Putin es nombrado primer ministro en solo 4 meses. Los atentados en Moscú y el inicio de la Segunda Guerra de Chechenia lo proyectan como un hombre fuerte, un líder que no titubea. El 31 de diciembre de 1999, mientras el mundo celebra el nuevo milenio, Yeltsin renuncia en un mensaje televisado. Putin aparece a su lado. Silencioso, firme, serio. Asumo el mando del país, dice, sin emoción, sin promesas vacías, solo control. En menos de 5 años, pasó de ser un espía olvidado a presidente de la Federación Rusa. El mundo no lo notó, hasta que ya era demasiado tarde. Año 2000. Rusia tiene nuevo presidente, joven, frío, eficiente. Su nombre todavía no infunde temor, pero eso está a punto de cambiar. En sus primeros meses, Putin lanza una ofensiva directa contra los oligarcas que dominaban el país. Normalmente, uno por uno, caen. Gusinsky, Berezovsky y luego Khodorkovsky. No hay juicio justo, hay advertencia. Putin da el mensaje. El poder ha cambiado de manos, y ahora el Estado es el único oligarca. Al mismo tiempo, silencia a los medios independientes, televisoras compradas, periodistas amenazados y algunos desaparecidos. 2004. Gana la reelección con más del 70% de los votos. Para muchos rusos es un salvador. Para Occidente, una figura inquietante. Pero Putin no gobierna solo. Forma un círculo de hierro, exmiembros del KGB, militares leales, empresarios sometidos. La Siloviki. Los hombres fuertes del Estado se convierten en la verdadera élite. Mientras tanto, el nacionalismo crece. La bandera rusa ondea con orgullo, las escuelas enseñan obediencia y la Iglesia Ortodoxa resucita como aliada del poder. En 2008, la Constitución le impide un tercer mandato. Muchos pensaron que se iría, pero no. Él solo cambió de silla. Dmitry Medvedev se convierte en presidente. Putin en primer ministro. Pero nadie duda de quién sigue al mando. Entre 2008 y 2012, el sistema político ruso se convierte en un engranaje perfecto, sin espacio para disidencias, sin errores. Y cuando regresa al poder como presidente en 2012, no lo hace como político, lo hace como zar. El es 2012. Vladimir Putin vuelve oficialmente a la presidencia, pero esta vez ya no se presenta como líder, se presenta como protector. La narrativa es clara. Rusia está rodeada de enemigos. Occidente conspira. La OTAN avanza. Y la única defensa es él. Y 2014, Crimea. En un movimiento quirúrgico, soldados rusos sin insignias ocupan la península ucraniana. Lo niegan, hasta que lo controlan. Rusia anexa Crimea. El mundo condena. Putin sonríe. La popularidad interna se dispara. Ese mismo año, estalla la guerra en el Donbass.
Putin no reconoce su rol, pero las armas, los hombres y la estrategia llevan su firma. Pero no todo se libra con tanques. La nueva guerra es invisible, desinformación, trolls, bots. Una ofensiva digital diseñada para dividir sociedades y sembrar caos en democracias rivales. Estados Unidos acusa a Rusia de interferir en sus elecciones. Reino Unido detecta campañas de desestabilización. Y Europa siente cómo su confianza se fragmenta desde dentro. Mientras tanto, en Siria, Putin apoya al régimen de Bashar al-Assad. Aviones rusos bombardean posiciones rebeldes. Rusia recupera influencia en Medio Oriente. Putin se convierte en el árbitro de los conflictos. Un líder que no necesita alianzas. Impone respeto por cálculo y miedo. Entre 2012 y 2020, Occidente despierta. Ya no ven a un exespía. Ven al titán. Al jugador maestro, al hombre que cambió las reglas del juego internacional, sin pedir permiso. Febrero de 2022, el mundo despierta con una noticia que paraliza al planeta. Rusia ha invadido Ucrania. Tanques cruzan la frontera, misiles impactan en Kiev, y Vladimir Putin aparece en televisión con su tono habitual, sin emoción. Solo determinación. Dice que no es una guerra, que es una operación militar especial, que es para desnazificar Ucrania. Pero nadie cree esas palabras. Lo que el mundo ve es una invasión. Pero esto no es solo una guerra territorial. Es un acto de desafío abierto al orden mundial. La comunidad internacional responde con sanciones históricas. Empresas abandonan Rusia, aerolíneas, marcas, bancos, todos se van. Pero Putin resiste. La economía rusa no colapsa. Al contrario, se adapta. El rublo se estabiliza y su poder interno se refuerza. Los medios rusos ahora están totalmente controlados. La disidencia se criminaliza. La propaganda es total, y quien se opone, desaparece. Putin ya no es un presidente, es un símbolo viviente. Para sus seguidores es el salvador de la patria, para sus detractores un tirano con bombas nucleares. Ucrania resiste con ferocidad, con apoyo de Occidente, con el liderazgo carismático de Volodymyr Zelensky. Pero el conflicto se alarga. El dolor crece. Las cifras de muertos se disparan. Y mientras los tanques se oxidan y las trincheras se llenan de barro y cuerpos, el rostro de Putin se endurece aún más. ¿Qué busca realmente? ¿Reconstruir el imperio soviético? ¿Dejar su huella en la historia? ¿O simplemente no caer? Hoy, más que nunca, Vladimir Putin representa una era que desafía al mundo entero. Desde las sombras del KGB hasta los titulares de todos los periódicos del planeta, Vladimir Putin no solo escribió su historia, impuso la suya sobre millones de vidas. Hoy, el mundo entero observa con atención cada movimiento, cada silencio, cada palabra de un hombre que convirtió su voluntad en ley, su rostro en símbolo y su ambición en legado. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en los próximos capítulos donde desentrañamos los hilos ocultos del poder, la historia y sus protagonistas.